a este último periodo, ¿no? Estas últimas 5 clases, considerando esta. Pues bueno, vamos a comenzar, chicos. Buenos días, vamos a comenzar. Déjenme les paso lista. Ricardo Alvarado. Presente, profe. Carlos Cortázar. Pablo Rubén. Presente, profe. Héctor Antonio. Presente, profe. Jonathan Ángel. Presente, profe. Maximiliano Jiménez. Presente, profe. Luis Enrique Martínez. Presente, profesor. José Carlos Martínez. Presente, profe. Uriel Nengua. Presente, profe. Carla. Presente. Ángel Romero. Ángel Valdés. Presente, profe. Uriel Venadero. Eduardo Villarreal. Presente, profesor. Y Mildred Lucero. Presente. Ok, entonces ahora tenemos a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya están casi todos. Pues listo, chicos. Ánimo. Se oyen las voces muy apagadas. ¿Qué les pasó? Todavía seguimos de puente. Ánimo, ánimo, hay que echarle ganas. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y vamos a ver lo que es la parte del acondicionamiento de una señal. Vamos a empezar a ver una forma en la que vamos a poder estar acondicionando nuestras señales, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla. Y entonces, retomando nuestro diagrama, bloques de nuestro sistema de instrumentación, pues tenemos nuestros fenómenos, nuestras entradas, que van a ser nuestros sensores. Luego, lo que hacíamos era hacer la adquisición a través del DAC. Y después hacíamos su procesamiento. En este caso, pues nosotros estamos asumiendo, ¿sí?, que en este punto, aquí del DAC, en la adquisición, pues yo obtengo una señal ideal, ¿no? Una señal limpia, una señal con un buen rango de voltaje que yo pueda estar midiendo. Pero en la vida diaria, pues no pasa así, ¿no? Ya en la industria, pues vamos a ver que a veces estas señales o las recibimos así con mucho ruido, ¿no? Lo cual pues ya nos puede generar malas mediciones, o obtenemos señales en un rango de variación pues, muy pequeñito, ¿no? Que es pues, complicado percibir los cambios que tiene. Entonces, para poder arreglar estos fenómenos, pues nosotros lo que vamos a ocupar ahora va a ser un bloque aquí intermedio, que va a ser el acondicionamiento.
De modo que el flujo de nuestro sistema va a ser, obtengo mi señal de sensores, hago el acondicionamiento, leo con el DAC, y bueno, pues ya hago el procesamiento. Dentro del acondicionamiento, ya en algún momento habíamos hablado que hay dos principales tareas que podemos hacer, que es modificar la ganancia de mi señal, ya sea amplificar o reducir la amplitud de mi señal, en pocas palabras, el voltaje. Y el segundo es una tarea de filtrado. Hay una tercera que ya trabajamos un poco, ¿no? ¿Y qué es la linealización? Entonces, a través de estas técnicas, yo voy a poder estar acondicionando mi señal para que al momento que yo la vaya a adquirir con el sistema DAC, pues obtenga una señal que voy a poder procesar de manera correcta y fácil. Entonces, nosotros vamos a empezar el día de hoy a trabajar con estas técnicas, ¿sí? Les digo, indirectamente una ya la hemos trabajado, que es la linealización, ¿sí? Que es la más simple, la más fácil. Para esa parte de la linealización, pues recuerden que en su momento lo que nosotros hicimos fue que yo tomaba varias muestras de mi valor, de mi señal, y las muestras, ¿no? Y de todo esto obteníamos la línea recta que me linealizaba mi fenómeno. Y esto pues me daba, si es una función lineal, pues un y igual a ma más b, ¿no? Si esto lo aproximaba con una de segundo orden, pues ya tenía yo un polinomio de segundo orden, y así dependiendo del tipo de aproximación que yo usara, ¿no? Y al final, esta curva es la que yo ocupaba para poder procesar mis datos. Entonces, bueno, la linealización pues es sencilla, no es muy complicada. Lo más difícil, pues yo creo que es obtener el conjunto de muestras, ¿no? que tenemos que estar procesando. Todo este conjunto de muestras está en el laboratorio, estarlas obteniendo, ¿no? Mediante un barrido en voltaje y durante un par de tiempos, estar obteniendo esos valores para saber cuál es el comportamiento de mi sensor. Entonces, pues eso lo vimos en el primer parcial, ¿no? Lo que eran los parámetros estáticos, y vimos que uno de esos parámetros estáticos, pues es la linealidad o sensibilidad que tiene mi sensor. Entonces, si es mayor o menor sensible, pues vamos a tener una linealización con una pendiente más marcada o menos marcada. Entonces, bueno, pues esa es una primera técnica de acondicionamiento de la señal, ¿no? Poderla linealizar y poderla tener lista para trabajar. El que vamos a empezar a ver el día de hoy, que va a ser nuevo o en parte, es la parte de la ganancia. Vamos a ver cómo podemos nosotros jugar con la ganancia de la señal y cómo puedo yo estar modificando los valores para poder ajustar a un rango de voltaje en el cual yo pueda procesar mi señal sin mayor problema, o en el cual yo pueda identificar los valores de voltaje, ¿no? Los cambios con mi sistema de adquisición de datos. Esto pues va a estar un poco relacionado con lo que vimos también la semana pasada, en semanas pasadas, con lo que era la resolución de mi ADC, ¿no? Recordemos que tengo un ADC, tengo una resolución, y dependiendo si este ADC es de 4, de 8, de 10, de 12 o de n bits, pues vamos a tener distintos valores de resolución. Entonces, si yo tengo aquí una señal y esta señal tiene pues variaciones, ¿no? en el tiempo,
y yo tengo, por ejemplo, una DC, el cual tiene una resolución, por decir ahorita, de 5 milivolts, y yo en cambio tengo aquí mi señal donde este cambio, ¿sí?, tiene una magnitud de 2 milivolts, pues ¿qué sucede? Recordemos que entonces este ADC yo no lo podría ocupar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la resolución es mayor, ¿no? Es muchas veces mayor que el valor mínimo que yo me interesa estar detectando de cambio en mi señal. Y entonces pues no lo voy a estar visualizando, no lo voy a poder identificar. Entonces necesito yo tener más bien un ADC que tenga un valor de resolución menor al valor que yo quiero estar identificando en mi señal. Si yo en cambio tuviera un ADC con una resolución de al menos de 2 milivolts o 1 milivolt, pues sería apropiado para poder leer esta señal que estoy yo dibujando. Entonces, si también yo no estoy en posibilidad de poder cambiar el ADC, que es lo que va a pasar muchas veces, ¿no? Tampoco no es que yo pueda de manera sencilla cambiar el ADC, porque tendría que cambiar el ADC hasta de plataforma de adquisición de datos, y bueno, pues eso ya conlleva más costos, más complicaciones. Pues lo más fácil es que, pues esta señal, amplificarla, ¿no? Darle una ganancia, pensemos que una ganancia por 5, una ganancia por 10, o el valor que yo le quiera amplificar. ¿Y qué va a pasar? Si es por 5, pues este cambio ya va a ser de 10 milivolts. Si es por 10, este cambio ya va a ser de 20 milivolts. Y entonces, ya voy a poder ocupar mi ADC. ¿Por qué? Porque ya tengo cambios mayores a la resolución que yo puedo estar detectando, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir, en este caso, ese acondicionamiento de la señal, modificando su ganancia, ¿no? Otra situación que se puede presentar es menos común, pero bueno, sí se pueden en algún momento ustedes encontrar con ese problema. Es que al contrario, ¿no? Yo tengo una señal que tiene una variación en rangos de voltaje muy altos, ¿no? Tales de 0 a 20 volts. Y sin embargo, mi sistema DAC, ¿sí?, puede leer un voltaje máximo de 5 volts. Entonces, yo esta señal no la voy a poder trabajar. Entonces, bueno, pues aquí viene el caso contrario, ¿no? Esta señal, yo lo que voy a hacer es aplicarle una ganancia de por 0.5. Entonces, pues ya la divido a la mitad, ¿no? Ya tiene una amplitud de 0 a 10 volts, que todavía sigue siendo bastante. Entonces, la multiplico por una ganancia de por 0.1, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo ya aquí voy a elegir una ganancia, ¿para qué? Pues para disminuir este valor de amplitud, ¿no? Y poderlo ajustar a un rango que va a estar de 0 a 5 volts. Y entonces yo sí puedo leerlo con mi sistema DAC. Entonces, de este modo, con este acondicionamiento, pues yo puedo en general hacer dos tareas, ¿no? O aumento ese valor de amplitud, ese valor de voltaje, ¿no? O disminuyo ese valor, ¿no? Lo reduzco, ¿vale? Entonces, para eso nos va a servir este tipo de acondicionamiento. No sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta que tengan. Parece que no hay preguntas o dudas, ¿ok? Entonces, bueno, para hacer esta tarea de acondicionamiento, nosotros vamos a ocupar lo que le llamamos los amplificadores operacionales, ¿sí? Van a ser los componentes que nos van a permitir estar trabajando con esta señal, con esta tarea. Entonces, nada más ahorita por pura curiosidad,
Si me pueden apoyar en levantar su mano, ¿quién de ustedes ha trabajado ya con los amplificadores operacionales? A ver, levanten su mano, por favor, y díganme nada más quién sí. Ok, bajen la manita. Entonces parece que la mayoría ya lo hemos trabajado. Entonces no es algo completamente nuevo para ustedes, ¿no? Recordando entonces un poquito lo que va a pasar con estos amplificadores operacionales, lo que nos van a hacer sus características, pues nos dice, ¿no? Que es un dispositivo lineal que tiene la capacidad de manejar señales desde 0 Hz hasta la frecuencia definida por el fabricante. Entonces, esto es importante recordarlo, ¿no? Porque a veces a ustedes se les olvida. Y recordemos que mi señal... Oh, recordemos que cualquier señal que yo esté trabajando, si estoy en el dominio del tiempo, pues voy a tener voltaje sobre tiempo y tengo pues mi señal, ¿no? Pensamos ahorita con una forma senoidal. Entonces, esto ya habíamos dicho que esto tiene lo que le llamamos el ancho de banda, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia mínima y cuál es la frecuencia máxima que se puede presentar en esta señal? La manera más fácil de poderlo visualizar, pues es pasando al dominio de la frecuencia, ¿no? Y hacer una transformada de Fourier y ver el gráfico de Fourier, ¿no? Y vamos a ver pues, cuáles son las componentes en frecuencia que puede tener mi sistema, ¿no? Entonces, todas estas componentes que tengan mayor amplitud en mi diagrama, pues van a representar los principales armónicos, las principales frecuencias que va a tener mi señal. Entonces, estamos en una frecuencia y lo que vemos es la amplitud, ¿no? De nuestro, en cada rango de frecuencias. Entonces, aquí lo que a mí me interesa es identificar mi señal, pues cuál es la frecuencia máxima que puede tener, ¿no? Entonces, en este caso sería este pico aquí, el cual me diría la frecuencia máxima. Mientras este me estaría diciendo la frecuencia mínima. Entonces ya lo habíamos visto, porque también esto pues, nos va a servir de algún modo para la adquisición de datos, para definir mi frecuencia de muestreo. ¿Y qué es la frecuencia de muestreo? Vimos que al menos tiene que ser, pues, de acuerdo al teorema de Nyquist, pues 2 veces mayor a mi frecuencia máxima, ¿no? El doble de la frecuencia. Entonces, bueno, pues esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado para la parte de cuando hablamos del ADC, de cómo vamos a estar adquiriendo nuestras señales. Entonces, hay que recordar que el amplificador operacional, pues, tiene un ancho de banda en el cual puede estar operando. Entonces, el amplificador que yo tome, pues tengo que revisar que tenga un ancho de banda suficiente para procesar la señal que yo quiero trabajar, ¿vale? La impedancia de entrada es alta, con lo que garantiza una baja potencia de entrada y la no distorsión de la señal de entrada. Entonces, esa es una característica importante en el sentido de que igual ustedes ahorita a grandes rasgos lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo es que ustedes tienen aquí su sistema de instrumentación, ¿no? Este es mi sistema de adquisición de datos y lo tengo conectado aquí a un sensor a grandes rasgos, pero esto pues no deja de ser más que componentes electrónicos. Este sistema va a tener pues una resistencia asociada, un valor de capacitancia,
un valor de inductancia posiblemente, ¿no? Mientras este sensor también va a tener lo mismo, ¿no? Entonces nos está diciendo que vamos a tener una impedancia de entrada alta. Entonces cada sistema va a tener su propia impedancia, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues al final veámoslo como dos sistemas, ¿no? Aquí yo tengo una carga, un sistema 1, acá tengo un sistema 2 que estoy interconectando, y al final esto genera cargas. Si lo vemos de una manera eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa si aquí mi sensor, ¿no? Acá lo podemos ver como una fuente de voltaje o una fuente de corriente limitadas, ¿no? Que es lo que nos va a estar entregando un voltaje o una corriente. Pensamos esto. ¿Y qué pasa aquí? Yo mi sistema de medición, pues al final tiene una parte resistiva y esta resistencia es muy baja, ¿no? Esta resistencia, pensemos que anda en el orden de los 10 ohms. Pues cuando yo lo conecte a esta fuente de voltaje o a esta fuente de corriente, ¿sí? Pues esto tiene una impedancia muy baja y va a consumir bastante corriente o bastante voltaje, ¿no? Que es diferente a que si esta carga fuera, por ejemplo, de un megaohm, ¿sí lo ven? Entonces, lo que nos está diciendo es que el amplificador operacional pues, va a tener una impedancia alta, o sea, va a tener una impedancia del orden de los megaohms, lo cual no va a afectar mucho a la carga que yo le esté conectando, ¿no? En este caso el sensor. Ahorita vamos a hacer una práctica y vamos a ver cómo eso se ve reflejado en las mediciones. Por otro lado, dice, tiene una baja impedancia de salida, con lo que garantiza que la totalidad del señal caerá en la carga. Entonces, por otro lado, yo cuando, ahora lo vamos a dibujar de esta manera, aquí vamos a dibujar el amplificador operacional. Aquí el sensor, entonces este sensor va al amplificador operacional, esto me va a mandar a mi DAC, y entonces por un lado, aquí tengo una impedancia muy alta, ¿no? A la entrada, para no distorsionar la señal, y por otro lado tengo una salida muy baja, para que todo el valor pueda ser transferido a la carga, en este caso, al DAC, y poder tener la medición certera de la señal. Entonces, pues este módulo de instrumentación, ¿no? Aquí si queremos ver, pues aquí estaría yo mi sensor. Aquí estoy acondicionando. Que es un acondicionamiento. Y aquí pues ya tenemos lo que es la parte del DAC, ¿no? Ahí va nuestro sistema de instrumentación. Entonces, bueno, pues esas características va a tener nuestro amplificador. Su principal aplicación es para amplificar señales de entrada. La serie es la diferencia de las entradas multiplicada por un factor. Bueno, eso no voy ahorita a comentarlo mucho porque lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. A diferencia del caso ideal, las entradas no son perfectamente simétricas, es decir, las corrientes en ambas entradas no son exactamente iguales, lo que llaman una corriente de vías. Para solucionar esto se debe emplear una resistencia adicional para ayudar a balancear el circuito. En pocas palabras, ¿no? Esto es lo que está diciendo es que el amplificador operacional, ya como ustedes saben, tiene una entrada no inversora y una entrada inversora y bueno, pues su salida, ¿no? Entonces, si yo conectara este amplificador directamente a tierra, ¿no? E hiciéramos el análisis del circuito, pues llegaríamos que aquí a la salida yo tendría que tener algo similar como, vamos a llamarle aquí BA y aquí BB, ¿no? Que vamos a tener algo similar a que BA va a ser menor a BB, ¿no? Y esto en el caso ideal, pues, ¿cuánto vale? BA vale 0, BB vale 0, entonces pues mi salida tendría que ser 0. Pues en realidad vamos a ver que no, si yo estoy agarrando un osciloscopio y yo tengo aquí mi valor de 0,
Pues lo que vamos a ver es que hay una pequeña corriente de vías, lo que le llaman, y vamos a ver un poco por ahí un poquito de señal, ya sea en la parte positiva o en la parte negativa. Y es porque justamente los componentes internos pues, no son tan perfectos, ¿no? Por ahí tienen, pues las características cambian tantito, ¿no? Y eso hace que, pues la parte ideal no se cumpla al 100%. ¿Esto puede afectar? Pues sí, sí nos puede afectar, porque imagínense que esto anda en el orden, voy a poner ahorita, por ejemplo, normalmente anda en un orden muy pequeñito, ¿no? Pero ahorita vamos a poner un orden de 10 milivolts, ¿no? Tengo una corriente que me genera 10 milivolts. Si yo agarro y pongo un amplificador por 100, ¿sí? Pues ¿qué va a pasar? Esos 10 milivolts que tengo de entrada de corriente de vías, pues se van a ver afectados por ese valor de amplificación. Y entonces, al yo multiplicarlo por 100, pues este valor se va a estar convirtiendo a un volt. Entonces, no importa la señal que yo tenga, ya de entrada va a tener aquí un offset a un volt. Entonces aquí ya tendría mi señal. Entonces, el valor que yo tome de muestra en ese momento, si yo hago aquí una muestra, o sea, no sé, va a ser un volt y algo, ¿no? Entonces, esta corriente de vías, pues a veces es necesario eliminarla. Claro, también dependiendo del costo y el tipo de operador, de amplificador operacional, perdón, pues vamos a tener, estos valores van a ser menores o mayores, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es importante que a veces medirlo en nuestro sistema para saber cómo se va a estar comportando y poderle colocar un par de resistencias para compensar pues esa corriente de vías. Si tiene valores de CMRR, que le llaman la relación de rechazo común altos. ¿Y qué es el CMRR? Pues recordemos, es la medida de lo bien que un amplificador operacional puede ignorar los voltajes comunes a ambas de sus entradas en corriente directa y por lo tanto dar una salida limpia. Cuanto mayor sea su valor, entonces mejores condiciones presenta el OPAMP como amplificador diferencial. Volvemos a tener aquí lo mismo, ¿no? Vamos a colocar aquí mi amplificadorcito, ¿no? Entonces pensemos que yo tengo una señal de entrada. Pensemos que yo tengo esta señal, ¿no? Que tiene ruido y es una señal senoidal. Entonces, una es de entrada no inversora y otra es de entrada inversora. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta señal la coloco de entrada en ambas terminales. Ya dijimos que aquí mi salida pues, va a ser VA menos VB. Entonces, como mi señal voy a estarla metiendo el mismo valor, cada punto que yo tome, por ejemplo, este punto, si tiene un voltaje, vamos a pensar que esto tiene un voltaje de 2 volts y este aquí abajo tiene un voltaje de 0.5 volts. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues diría, ¿no? Los 2 volts, ¿no? Aquí si yo tomo este primer punto, voy a dibujarlo aquí de verde, tomo este primer punto, ¿y cómo sería mi salida? Pues mi salida sería 2 volts menos 2 volts, porque es la misma señal, entonces me tendré que dar un valor muy próximo a 0. Si ahora yo tomo este segundo punto, ¿sí? Sería 0.5 volts menos 0.5 volts, y me daría un valor muy cercano también a 0. Entonces, lo que me quiere decir que si yo estoy trabajando mis señales y esa señal tiene un valor de ruido, pues el mismo amplificador me va a servir ya como un pequeño filtro para estarlos eliminando. Entonces, entre mayor sea su valor de CMRR, entre mayor sea este valor, quiere decir que mejor va a poder estar deshaciéndose de este ruido, ¿vale? Eso quiere decir el modo en rechazo común. Y esto, pues, vamos a ver ahorita más adelante que hay un modo de configuración del amplificador operacional, que es un poco lo que estoy haciendo. Tenemos aquí mis dos terminales, VA y VB, y se llama diferencial porque la salida, ¿no? Aquí la ganancia que yo voy a tener, pues va a ser un valor de, bueno, más bien aquí sería la ganancia y la salida va a ser más bien un valor de ganancia multiplicado por la diferencia de
BA menos BB. Entonces, por eso se llama diferencial, porque estoy sacando la diferencia de mis entradas, ¿no? Realmente, pues eso tiene aplicaciones, por ejemplo, en la parte médica, para estar midiendo señales fisiológicas. Entonces, bueno, pues esas características tiene mi amplificador operacional. Otro detalle que no debemos de olvidar y que a ustedes por malas prácticas de laboratorio se les hace fácil, pues es que recordemos que este amplificador normalmente hay que polarizarlo. Y normalmente trae una terminal de polarización positiva y una terminal de polarización negativa. Entonces, a veces pues, se nos hace fácil y decimos, pues vamos a conectarlo, ¿no? Y vamos a colocar pues, un voltaje, nada, lo conectamos aquí en positivo a 5 volts y el negativo lo dejamos a tierra. Esto puede ser que sea correcto, nada más hay que tomar en cuenta que la salida, cuando yo vea la salida, esto va a estar saturado, entonces aquí tengo mis 0 volts, pues la salida va a estar saturada a 0 volts, quiere decir que no voy a tener salida en la parte positiva. Si esto lo pongo en configuración de un inversor, de un amplificador inversor, pues no voy a ver nunca nada, porque la parte inversora, ¿no? Aún así, aunque a veces tenga yo la señal totalmente en la parte positiva, pues no lo estoy polarizando completo, entonces el circuito no está funcionando de manera completa. Entonces no vamos a ver, ¿sí?, la salida de manera correcta. Entonces aquí, más bien, lo que siempre tenemos que hacer, ¿sí?, es no hacer esto de conectarlo a tierra, y siempre hay que conectarlo, ¿sí?, a un voltaje negativo. En la hoja de datos esto trae un valor máximo de voltaje. Normalmente, si mal no recuerdo, ¿sí?, creo que van de los 0 a los 15 volts positivos. Y acá, pues, de los 0 a menos los 15 volts, ¿no? Entonces, bueno, sí, tal vez la parte o desventaja que tienen a veces estos componentes, pues es que yo requiero de tener una alimentación, una fuente positiva y una fuente negativa para poderlos estar alimentando, ¿no? Y esto se le conoce como lo que es Dual Power Supply. Dual Power Supply. O sea, fuente de alimentación dual. Hay modelos de amplificadores operacionales, ahorita sí que buscamos uno, ¿sí?, en donde, como tal el fabricante, si esto está diseñado, pues para así tener solamente una fuente. Y lo alimento yo normalmente aquí con un voltaje positivo y ya funciona. Este modo de alimentación se le llama Single Power Supply, ¿no? Y entonces, si queremos evitarnos la fuente negativa, pues habría que ocupar un amplificador operacional de este estilo. Y si los hay, vamos a buscar alguno de ellos. A ver si encontramos aquí rápido alguno. Del M358 vamos a buscar. 358 datasheet. Ven, hasta se llama, ¿no? Single Supply Dual Operational Amplifiers. Ahí está. Dice
Así que puede operar con voltajes, aquí nos lo dice, desde 3.0 volts hasta 32 volts. Dice que elimina la necesidad de componentes adicionales para una fuente negativa. Y dice, el voltaje de salida considera los valores negativos. Si vemos el pinout, pues aquí está, vean, trae dos amplificadores por empaquetado, ¿no? Por circuito. Entonces tenemos lo que es las entradas del primer amplificador, las inputs A, que le llaman aquí, las inputs B, que serían las entradas del segundo amplificador. Tenemos la salida del primero, que es output A, la salida del segundo, que es output B, y tenemos la terminal de alimentación, que es VCC, y tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tendríamos ese amplificadorcito. Y el hoja de datos, pues nos dará aquí más. Dice que trae protección contra cortocircuitos en la salida, una fuente de alimentación de 3 a 32 volts, trae baja corriente de vías, ¿sí? En la entrada, está compensado internamente, entonces seguramente ya si lo ponemos, lo que decíamos antes, las dos señales a tierra nos va a dar un valor muy próximo o casi cero, porque ya viene compensado. Extiende a una fuente negativa el modo común. Y además, bueno, si no conozco estos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Cómo se podría ocupar? Aquí viene. Se viene para una sola fuente, si lo queremos. Pues es conectarlo a VCC a través de un capacitor para eliminar algo de ruido de la línea. El BE a tierra y tenemos los dos amplificadores operacionales listos. Si queremos dividir las alimentaciones, pues aquí hay otra manera, ¿no? Para ponerle un voltaje positivo, un voltaje negativo. Y bueno, pues como viene hecho, ¿no? Aquí viene el circuito de vías para compensar, aquí dice cómo viene. Aquí viene para compensar y bueno, toda la lógica que trae el sistema. Sus valores eléctricos, las características. Bueno, aquí ahorita vamos a ver si lo podemos simular. En Proteus, ahorita vamos a ver si lo vamos a simular. Entonces, bueno, pues en su momento, si queremos, pues podemos ocupar un amplificador de una sola fuente. Entonces vamos a empezar a ver nuestras configuraciones que vamos a estar nosotros o que podemos ocupar en sistemas de instrumentación. Y el primero, el más básico, es el que se le llama un seguidor de voltaje o buffer. Este pues suele ser empleado bastante para darle, para reforzar nuestra señal que estamos a veces leyendo, ¿no? Si es un circuitado amplificador de presión que tiene una ganancia de 1, de voltaje de 1, es decir, lo mismo que entra es lo mismo que sale. No amplifica por ningún factor, ¿no? Por eso se llama seguidor de voltaje, porque simplemente lo mismo que tengo a mi entrada, lo voy a reforzar en corriente para tenerlo a la salida. Dice, la razón por la que se llama un seguidor de tensión es porque el voltaje de salida sigue directamente el voltaje de entrada, significando que el voltaje de salida es igual que el voltaje de la entrada. Entonces, vamos a ver algunas de las aplicaciones que puede tener. Los ejemplos. Un circuito amplificador es un circuito con una impedancia de entrada muy alta, ya lo dijimos. Cuando un circuito tiene una impedancia de entrada muy alta, se extrae muy poca corriente del circuito, por lo tanto la potencia del circuito no se ve afectada cuando la corriente está alimentando una carga de alta impedancia. Entonces, aquí lo que decíamos antes, ¿no? En este primer caso, yo tengo aquí
Tengo una fuente de alimentación, ¿no? Pensamos que es mi sensor, ¿no? Entonces es una fuente. Y si le pongo una carga de baja impedancia, pues ¿qué va a pasar? Que va a tener un flujo de corriente muy alto. Y miren, vamos a eso a verlo de la siguiente manera. Déjenme abrir aquí una simulación que tengo. Este es el seguidor. Entonces, fíjense. Se los voy a dejar primero el caso. Ya hemos visto algunas veces, ¿no? Que hay sensores que me entregan la salida en corriente. Entonces hemos visto que la manera de poderlo medir pues, es usar un divisor de voltaje, en donde tengo esto conectado a voltaje, aterrizado a tierra, y entonces esta es una resistencia constante, y este de aquí pensamos que sería mi sensor, que va a ser una resistencia variable, ¿no? Un valor de resistencia que está modificándose. Entonces te podemos decir que es el sensor. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, pues yo tengo aquí un divisor de voltaje, ¿no? En teoría, aquí si yo hago mi medición, ¿no? Si yo pongo aquí mi voltmetro, pues en teoría estaría yo aquí midiendo, ¿no? El voltaje del sensor, que va a ser igual al voltaje de mi fuente, menos el voltaje de la resistencia, ¿no? Así debería de ser. Y más aún diríamos, como está en paralelo, pues el voltaje va a ser el mismo, ¿no? El voltaje de aquí de mi medición, ¿no? Este voltaje A tendría que ser este voltaje B. Entonces, este voltaje B vamos a declararlo como B más menos voltaje de la resistencia. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo llego y conecto aquí un sistema de medición? Pues depende del sistema de medición que esté ocupando, ¿no? O si este sensor lo va a conectar a algún otro sistema para que haga alguna operación este valor, ¿no? Tomar una decisión, hacer algún procesamiento. Pues este sistema ya dijimos, ¿no? Este sistema, esta carga que yo tengo aquí, esta carga que yo esté conectando, pues esta carga va a tener una componente resistiva, capacitiva, inductiva. Y pensaríamos que el voltaje A pues, tiene que ser igual que el voltaje B. Pero cuando esta resistencia, por ejemplo, la parte resistiva, es muy baja, es muy pequeñita, vean lo que sucede. Vamos a poner la simulación. Entonces, vean, yo tengo aquí un sistema. Sin tenernos que romper mucho la cabeza. Yo tengo aquí una fuente de 5 volts en mi sistema. Tengo dos resistencias del mismo valor, un divisor de 10K y 10K, ¿no? ¿Qué voltaje debería yo de ver aquí en mi divisor? ¿Sí? Es decir, si yo tengo aquí un divisor, aquí 10K y aquí 10K, y esto lo tengo conectado a 5 volts, y yo lo conecto aquí un voltmetro, ¿no? A ver este voltaje. ¿Qué voltaje deberíamos de ver ahí, chicos? 2.5. Correcto, esto me tendría que marcar 2.5, ¿no? Y si ahora sí, rápido, yo agarro y conecto aquí otra resistencia, ¿no? Y una resistencia de un valor muy pequeñito, ¿no? Ya dijimos aquí, por ejemplo, los 10 ohms. En teoría está en paralelo con la de 10K. ¿Qué voltaje debería tener la resistencia de 10 ohms?
Está un voltaje en paralelo. En teoría 2.5, Lo mismo, ¿no? ¿no? Ajá, lo mismo. Pues en teoría 2.5. Que bueno, si somos estrictos y hacemos los circuitos y hacemos las mallas, ¿qué va a pasar aquí? Pues en realidad aquí yo estoy teniendo también un divisor de corriente, ¿no? Entonces, algo aquí debería de estar pasando, siempre y cuando esta fuente sea constante. Entonces, pues lo cierto es que ya no puedo generar yo más ni inventar más corriente, ¿no? Entonces, vean lo que va a pasar, ¿sí? Cuando yo hago este tipo de conexiones, el voltaje se cae, ¿ya vieron? O sea, mentira que yo tenga mis 2.5 volts. Entonces, si yo le estoy colocando en paralelo una carga con una resistencia muy pequeña, pues mi voltaje se va a caer. ¿Por qué? Porque esa carga va a estar consumiendo bastante corriente. Entonces, ahora pensemos que si fuera un sensor, pues simplemente con puro instrumentarlo, vean, pierdo la señal, pierdo el valor que yo quiero medir. Entonces, en la práctica, pues eso es incorrecto, ¿no? Nosotros en algunos casos lo hemos estado haciendo así de esta manera, sí. ¿Por qué? Porque el amplificador o el convertidor análogo digital que estamos usando con Arduino, pues tiene justamente, ¿no? Una ganancia muy alta, una resistencia muy alta. Aquí vamos a ver lo que pasa si yo le pongo, no sé, un mega, ¿no? Un mega. En teoría, ya me derivé, ya están, ¿ya vieron? Los 2.5 volts. Es, por ejemplo, lo que tiene un multímetro, ¿no? Ustedes cuando miden con el multímetro sus circuitos, ese multímetro tiene una impedancia muy alta de entrada, entonces por eso no le afecta el tomar las mediciones. Entonces ahí está bien, ya están mis 2.5 volts. Pero cuando esto se convierte en una carga de una resistencia muy bajita, ¿sí? Pues se cae, vean, ahí ya hasta llegó a cero, ¿no? Es como si no hubiera voltaje, ¿no? Pues está raro, ¿no? Pues como uno que no hay voltaje, ahí al menos llega a 40 milivolts. Entonces, la manera en que lo podemos nosotros solucionar ese tipo de fenómenos, cuando hay que hacer este tipo de mediciones, pues es a través de un amplificador en modo seguidor, ¿sí? Yo tengo muy poca corriente de entrada y lo que va a hacer este circuito, este amplificador operacional, va a hacer reforzar esa corriente para poder yo hacer mi medición y que no tenga yo variaciones de voltaje y como lo que estamos viendo ahorita en la simulación, pues que lea un voltaje que es incoherente con el valor real que yo debería de estar midiendo. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Cuando yo tengo ese fenómeno de una fuente de voltaje variable, ¿no? Pues en vez de conectarlo directamente a la carga, ¿qué hago? Uso un amplificador operacional. ¿Cómo es el modo seguidor de voltaje? Pues bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? El modo seguidor, simplemente en la terminal no inversora, coloco mi señal, ¿sí? Y la terminal inversora va a estar retroalimentada con la salida del amplificador. Y listo, conecto mi carga. Ven, aquí ya tengo conectada mi carga de 100 ohms o de impedancia baja, ¿no? Entonces tengo una impedancia alta a la entrada, lo cual no va a consumir mucha corriente, y de salida tengo una impedancia baja, lo cual me va a entregar toda la corriente que tiene la señal. Y vean, si hacemos esto ahora, que este primer caso, ven, aquí lo tengo. Entonces, tengo mi amplificador operacional, lo polaricé con un voltaje positivo, ¿no? De 5 volts, un voltaje negativo de menos 5 volts. La salida le estoy conectando lo que es la carga, ¿no? Aquí 100 ohms, como lo habíamos hecho antes. De entrada, pues tengo simplemente mi divisor de voltaje. Y ahora lo que yo esperaría ver en mi multímetro pues son mis 2.5 volts, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto que se visualice ese valor. Ahí está ya muy próximo, ¿no? 2.28.
ya la pérdida es menor. Entonces, de esa manera, pues yo puedo estar instrumentando mis sistemas para tomar las mediciones y pues que la señal no se vea afectada. Voy a tener yo aquí otro ejemplo en donde lo que hice, pues es mi mismo amplificador operacional, ¿no? Lo polarizo igual a 5 volts, a menos 5 volts, está conectado en modo seguidor. Estoy colocando un osciloscopio a la salida, ¿sí? Y a la entrada, vean, tengo una señal senoidal, una señal con un offset de 0, una amplitud de 1 volt, con una frecuencia de 1 Hz, para que no esté variando rápido. Y en teoría, lo mismo que tengo en la entrada, tendría que tenerlo a la salida. Entonces vamos a ejecutar la simulación, que se ejecuta. Aquí tenemos el osciloscopio, y ahí está, ¿no? Ahí tengo mis señales. Si estas señales yo las traslapo, aquí un poquito, ahí están, estamos viendo que son las mismas. Los rangos, los canales están en lo mismo. Canal a 1 volt y canal D a 1 volt. Los dos están a 1 volt por cuadro. Es correcto porque tiene 2 cuadritos de amplitud. Se supone que tiene una amplitud de 1, pues es 2 voltajes, 2 volts pico pico, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tengo mi señal, ¿no? Lo mismo que tengo de entrada y lo mismo que tengo de salida. Y pues ahí tendría yo la primera configuración, que es el modo seguidor. Y bueno, pues va a ser útil todas aquellas veces que yo tenga que estar reforzando mis señales. Es más, lo ideal yo diría, ¿no? Al menos lo básico que nosotros tendremos que tener ya ahora en los sistemas de adquisición de datos, ¿no? Lo mínimo para garantizar una buena medición es, yo tengo mi sensor, ¿no? Instrumentado. Luego coloco mi amplificador operacional en modo seguidor. Entonces, esto entra a la terminal inversora. Esto va aquí a la terminal inversora. Y de aquí lo conecto ya a mi sistema DAC, que en este caso sería aquí conectarlo al, pues, más grande. Lo conectamos aquí internamente. La ADC, no, la tarjeta DAC. Y esto pues ya lo puedo procesar, ¿no? Tenemos aquí una computadora para procesarlo, ¿no? Y si acaso pues, poder visualizar la señal o lo que queramos hacer. Entonces, lo mínimo que tendríamos que hacer pues es agregar este bloque de acondicionamiento para reforzar siempre nuestra señal y garantizar una buena lectura de nuestros sensores. Vamos a hacer la prueba, ahorita que estamos aquí, vamos a hacer la prueba a ver qué pasa. A ver si trae Proteus el chip que vimos ahorita, el LM. Está aquí, te voy a buscar. Vamos a decirle aquí, a ver, búscate un LM258. Miren si lo trae. Aquí tiene el LM258. Aquí dice dual operacional. A ver. 258. Entonces vamos a agarrar el 358. Vamos a intentarlo simular. Lo que voy a hacer es copiar este circuito. Voy a copiar.
dejando. Sí. Vamos a copiar este de acá. Que estaría mejor. Entonces vamos ahora a colocar este 358 que iría aquí. Entonces dijimos va a la parte inversora. Entonces aquí conectamos acá. Y vamos a ver la hoja de datos, que son las terminales. Entonces la terminal 4 va a tierra y la 8 a BCC. Entonces la 4 va a tierra. Si ponemos aquí ground, la 4 a tierra. Y la 8 a BCC. Vamos a ver si funciona. ¿Estamos? No tiene. No tiene el modelo para simular. Vamos a buscar si aquí viene algún otro. Single subplan. Subplan. Hay uno. A ver, vamos a ver la de 820. La de Data Sheet. La de 820. A ver si lo dejan simular ya que es. Ok, simple simple rate to rate. Ok, la contraria 1. Ok. Mm, Se conectaría. Miren, para adiciones de sistemas de datos, para instrumentación médica, para filtros, o sea que sí, es útil esto. Entonces vamos a ver cómo se quieren conectar. Vamos a ver. Aquí está. Modo seguidor. Ok, la 7 y la 4. 7 y 4. Vamos a poner esto, 7 y 4. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Dice que la 7 es la que va a ir a voltaje. La 4 a tierra, entonces ahora sería al revés. La 4 a tierra y la 7 a voltaje. Esto aquí. Acá. Aquí. Esto aquí así. Aquí así. Esto aquí así. Ok. Ok. Entonces lo hace simular. Ahí está, entonces lo dejó. Y ahí está, ¿no? Casi los 2.5 volts. Ahí está. Y solamente con una fuente de alimentación, sin necesitar dobles. Entonces podemos ocupar ese AD 820. Tenemos cuánto cuesta. Y no te aconsejan poner un capacitor, ¿no? Mira aquí un capacitor.
aconsejan un capacitor a tierra con un valor de 0.1 micros, o sea, de 10 nanos, ¿no? Miles, micros, nanos. De 10 nanos, entonces ya que no de 10 nanos. Ahí está. Ahí está la salida funcionando. Y te impide que a la salida se le puede poner un capacitor de 100 picos para eliminar ruido. Sin poner aquí un capacitor de 100 picos. De 100 picos faradios. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está funcionando. Entonces, ahí podemos usar un amplificador operacional. Ahí se le quieren sacar una foto, ¿no? Con una de 820. Vamos a ver cuánto cuesta. Vamos a ver cuánto cuesta una de 820. Y si es que lo hay, pues no es el problema, ¿no? Que estén en existencia. De 820. Y luego hay, bueno, ya tiene un precio interesante. 76 pesitos, ¿no? 76 pesitos. No está tan barato. Mientras que el 741, ¿cuánto vale el M741, que es el clásico? El M741 de 76 a, aquí está, a 10 pesos. Pues sí, cambia bastante, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El M741 en 10 pesitos. Y el otro pues ya nos vale. Digo, igual ha de haber más modelos, ¿no? Este ahorita pues yo fue que lo encontré. Igual ha de haber más modelos, ¿no? Aunque obviamente la ventaja que va a tener es que trabaja hasta 1.8 MHz, entonces tiene un ancho de banda muy, muy alto. Igual y por eso tal vez es caro. Pero bueno, pues eso ya ustedes pueden meterse en internet y echarle un vistazo a ver qué otros componentes hay, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta primera parte? ¿No? No, profe. Bueno, pues vamos a ver el siguiente modo, el siguiente, la siguiente configuración, y va a ser el amplificador no inversor. Entonces nos dice el no inversor, dicen, empleando R1 y R2 se configura la ganancia. Entonces, yo voy a tener ahora mi entrada en la no inversora y la terminal inversora está retroalimentada, pero a través de dos resistencias. La señal de entrada será amplificada por la ganancia configurada. Entonces tenemos aquí la formulita, ¿no? Mi formulita va a ser que mi ganancia va a ser igual a 1 más la división entre R2 y R1. Y obtengo yo mi valor de ganancia. El voltaje de salida no puede ser mayor al voltaje de polarización. Acuérdense esto se les olvida es muy típico que se les olvide, ¿no? Hacen un valor de ganancia muy alto. Oye, pero es que no me da la señal. ¿Y por qué no da la señal? Pues no sé, ya revisando. Oye, pero tienes polarizado tu sistema de menos 5 a 5 y tu ganancia da hasta valores de 10. Pues vas a saturar el amplificador, se satura. Entonces entra a saturación y bueno, pues no es que no esté amplificando, simplemente pues ya estamos llegando al valor máximo que puede amplificar. Entonces ahí tengan cuidado, ¿no? Que las ganancias que calculen sean ganancias que estén dentro
de los rangos de polarización de mi sistema. Y luego para balancear el circuito, o sea, cuando hay corriente de vías, si lo llegara a tener, dice, basta con colocar una resistencia en serie a la entrada de valor igual al paralelo de R2 entre R1. Entonces, yo tendré que colocar aquí en la entrada de mi señal, ¿no? Una resistencia de valor igual al paralelo, ¿no? En paralelo entre R2 y R1. Entonces, bueno, vamos a ver la simulación, vamos a ver cómo funciona este circuito. ¿Tengo algo más aquí? No, son los cálculos, ¿no? Okay. Vamos a ver el amplificador inversor. Entonces, yo tengo aquí preparada esta simulación. Lo mismo lo estoy polarizando, es un LM741. Entonces, este LM741 lo polarizo con más 5 volts, con menos 5 volts, listo. Y voy a colocar aquí lo que va a ser mi señal, que de nuevo es una señal senoidal, como si fuera un generador de señales, ¿no? Yo tengo ahorita aquí una resistencia de 1K y de 2K. Entonces, vamos a revisar. Dice que la ganancia es igual a 1 más R2 entre R1. En mi caso, R2 es 2K y 1K. Entonces yo tendría 1 más R2 que vale 2K entre 1K. Esto me va a dar 2, ¿no? Y más 1, entonces tengo una ganancia de 3. Entonces cualquier voltaje que entre va a estar siendo multiplicado por un valor de 3. A ver si es cierto. Simulemos. Y aquí está, yo tengo configurado mi canal 1 a 1 volt, mi canal D a 1 volt. Entonces, de entrada, vamos a ver dónde tenemos la tierra para poderlas colocar. Ok, la tierra vamos a bajarla aquí al centro y tengo mi tierra. Tenemos la señal. Y ahora esta tabla vamos a poner las tierras juntas, ¿no? Para que podamos graficarlas. Entonces, ahí están. Ahí están. Ponemos las señales. Y ahí está. En teoría dice que es 3 veces mayor. Vamos a ver. La amarilla tiene una amplitud pico de 2 volts. ¿Está bien? 2 volts. La otra tiene 1, 2, 3 volts. ¿Está bien? Tenemos 2 de entrada y 6 de salida. Los 2 por 3, 6. ¿Está bien? Ahí está. Si yo modifico mis resistencias, pues voy a modificar la ganancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerla aquí. ¿Qué pasaría en la vida real? Pensemos, ¿no? Yo tengo una señal muy pequeñita, entonces vamos a poner aquí una señal muy pequeñita. O sea, tiene una amplitud en volts. Ahora vamos a ver si la podemos poner de 0.001 volt, ¿no? Vamos a ver si me deja. En teoría estaría mi señal en el canal 1. Vamos a intentar amplificar. Ahí está, ¿no? Ahí está en milivolts. Ahí está la señal 1. Entonces ahí se ve que sí está, pero esta tiene un valor muy pequeñito, ¿no? Entonces yo lo quisiera amplificar, pues para visualizarla. Entonces a multiplicarla al menos 10, unas 50 veces, ¿no? Si yo la tengo, la amplificamos por 50 veces, sería 50 milivolts, no, un poquito más.
Bueno, sí, por 50 veces, porque ahí podremos hacerlo pues en cascada. Después agregar otro amplificador. Vamos a ponerla a 50. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a ponerla tan pequeñita, vamos a ponerla a 10 milivolts. Vamos a un fenómeno de 10 milivolts. Entonces, ahí está. Y vamos a amplificarla para poderla ver en el rango de los volts. Entonces vamos a amplificarla 0.01 por 10 por 100. Vamos a amplificarla 100 veces. Entonces vamos a decirle yo quiero aquí tener mi ganancia, quiero que sea de 100 igual a 1 más, vamos a calcular R2 y R1 vamos a ahorita proponerla, pues no sé, a ver, de 100K. Entonces, a ver, apóyenme, calculen cuánto tendría que valer R2. ¿De qué valor tiene que ser R2 para tener esa ganancia de 100? No, 9.9 mega, 9.9 ¿qué? mega. 9.9 megas. Sí, 100K abajo, ¿verdad? No, Sí, igual le sale muy alta, creo, no, esto es lo que estoy viendo. Y sale de 9 megas, ¿no? Entonces nos los va a dejar simular, yo creo. Vamos a ver, vamos a poner que esto tiene que ser de 9.9 megaohms. Entonces, R2, que sería esta, vamos a ponerla de 9.9 megas. 9.9 megas. Y esta de 100K. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está. Yo tengo mi señal 1, ¿sí? La señal 1 la tengo aquí en el orden de los 10 milivolts, ¿no? Esto está, aquí la escala está a 10 milivolts. Si pongo las escalas iguales de mi osciloscopio, pues vean, el 1 ni lo veo, ¿no? Y visualmente ni se ve. Y el 2, pues ya está amplificado, el canal D, y ahí se ve amplificada la señal. Nada más que aquí quiero que vean, creo que hubo un fenómeno de offset y es el por el bias. Vamos a ver. Vamos a poner los dos en 0, entonces esta la pongo en 0 y esta la pongo en 0. Están en 0 las dos. Si yo pongo la señal, bueno, esta no se ve y esta, sí, ¿ya vieron? Está pasado todo a la parte positiva. ¿Por qué? Porque hay por ahí un valor de vías que se está amplificando. Entonces habría que o compensarlo con restando un valor a la señal para quitarle ese offset, o y compensarlo como nos decía, ¿no? Habría que poner una resistencia que es el paralelo, ¿no? El paralelo de 10K con 9.9 megaohms. Y lo ponemos aquí en serie. Esto, configurarla. A ver, calcúlense una resistencia en paralelo de 9.9 megas con 100K, ¿cuánto les da en paralelo? con una de 100K, dijo.
Ajá, es el paralelo entre 100K y 9.9 megas. ¿Cuánto les daría en paralelo? 99. 99K, ¿no? Bueno, casi 100. 100K. Ajá, entonces vamos a colocar ese valor, vamos a modificar aquí tantito. Y nos decía que hay que colocarlo aquí en serie. Entra, ¿no? Porque es lo que nos dice, aquí dice, para balancear el circuito basta con colocar una resistencia en serie a la entrada del valor igual al paralelo. Entonces, en serie. Voy a colocar aquí una resistencia en serie. Y a ver si lo balancea. Aquí 100K en para. Vamos. Está aquí. Vamos a ver si lo simula, porque igual también lo simula Proteus, ¿no? Pues tantitito, sí bajó tantitito la señal. Y pues ahorita hay que jugar ahí con ese valor, ¿no? Para intentarlo balancear. Vamos a poner una más pequeña que pasa, si pongo una de 50. No, entonces tiene que ser mayor. Vamos a poner una de 230K, un valor comercial. Uy, fue mucho. Era que 100K, vamos por unos 150K. Falta un poquitito más. 180K. Está casi balanceado. Está balanceado el circuito, ¿no? Entonces ahí quedaría mi sistema. Digo, ese es el problema cuando amplificamos bastante, que ese desbalanceo del operacional pues, puede generar un offset, ¿no? Entonces ahorita como fue mucho, como estamos amplificando por 100, pero bueno, pues ahí está. Y ya con eso, pues ya lo puedo meter a mi sistema de adquisición de datos y pues ya visualizaría mi señal, ¿no? Si es una señal muy pequeñita, pues ya sin problema yo ya la puedo ya procesar. Entonces dejo ahí el circuito completo, ¿no? Esa es una ganancia de 100 con su resistencia para compensar. Y bueno, pues aquí ahí si quieren una foto. ¿Dudas, preguntas de este circuito? ¿No? Bueno, vamos a ver que este circuito pues, es útil, pero tiene una pequeña desventaja. ¿Y cuál es? Pues vamos a analizar esto. Yo tengo que mi ganancia es 1 más R2 entre R1. ¿Qué características tiene la ganancia? Con esta fórmula, ¿qué características va a tener la ganancia? ¿Qué me pueden decir? Sin importarme el valor de R2 o de R1, ¿qué característica tiene la ganancia, chicos? ¿Qué vemos? Que siempre va a tener ganancia unitaria. Pues sí, y en otro modo podemos decir que cuál va a ser siempre cuál sería mi ganancia mínima. 1. 1, ¿no? Entonces, aquí el problema que yo tengo con esto es que, dado que tengo este factor de 1, ¿sí? Pues siempre mi ganancia va a ser mayor a 1. Entonces, esto simplemente siempre va a estar amplificando, ¿no? Siempre va a servir para amplificar. ¿Qué pasa si al contrario yo tengo una señal con un voltaje que yo quiero hacerla más pequeña? Pues no voy a poder. Entonces, es una desventaja que tiene el amplificador no inversor, que al contrario, cuando yo quiero ahora disminuir mi señal, pues no lo puedo hacer. Entonces, para eso, ¿sí?
existe lo que es el amplificador inversor, el cual sí me va a permitir configurar ganancias, ¿sí?, menores a la unidad, y de ese modo yo puedo reducir mi señal. Entonces, empleando R1 y R2 se configura la ganancia. La señal de entrada será invertida y amplificada por la ganancia configurada. Entonces vemos que ahora la entrada va a la entrada inversora. Y la entrada no inversora va simplemente conectada a tierra. El voltaje de salida no puede ser mayor al voltaje de polarización. Eso se vuelve a repetir. Eso es una regla de siempre con los amplificadores operacionales, ¿no? No puedo tener una salida mayor a mi voltaje de polarización. Para balancear el circuito basta con poner una resistencia de valor igual al paralelo entre R2 y R1 en el pin no inversor. Entonces, lo mismo que la anterior, ¿no? Para balancear el circuito colocamos la resistencia. Entonces, vamos a ver ahora la simulación. Vamos a ver ahora el inversor. Tengo polarizado de nuevo mi LM741 a 5 volts, a menos 5 volts, ahí está. Coloco mi señal senoidal con una amplitud de 1. ¿Sí? Tiene ahorita una ganancia, vamos a calcularla, a ver cuánto tiene esto. Entonces, ahora me dicen que tengo que hacer R2 entre R1. Entonces, la ganancia va a ser igual al negativo de R2 entre R1, en donde R2 vale 2K y R1 vale 1K. Entonces esto pues da 2, ¿no? Entonces es una ganancia por 2. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a colocar aquí mi osciloscopio. Colocar las señales en tierra. Vamos a colocar aquí en el centro de la tierra. Y aquí en el centro de la tierra. Ahí está. Las dos están a una amplitud de 1 milivolt. 1 milivolt, está bien. Las encendemos. Y ahí se ve, ¿no? La amarilla tiene una amplitud de 2 cuadritos, lo que serían 2 volts. Mientras la verde tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos, que serían los 4 volts. Entonces, pues es cierto, si está por 2, ahí está funcionando. Entonces ahí tenemos lo mismo, ¿no? Una señal de entrada. Y aquí al contrario podemos hacerlo. Podemos pensar que yo tengo una señal aquí de entrada de una amplitud de 5 a menos 5. Y vamos a intentarla llevar a un valor más pequeño. Entonces, si yo tengo ahorita aquí mi señal que está de menos 5 volts a más 5 volts. Yo quiero llevarla a un valor de más pequeñito, ¿no? Entonces vamos a disminuirla, ¿no? Por un factor de 10 veces, ¿no? Vamos a disminuirla 10 veces. Entonces vamos a ver, para eso yo necesito tener mi ganancia, que será igual a menos R2 entre R1.
Vamos a decir que va a ser una ganancia de 0.1, ¿no? Negativo. Esto va a ir multiplicado por R1 y esto va a ser igual a R2, ¿no? Entonces, en teoría, vamos a proponer R1 que sea de 10K. Y entonces R2 pues tendrá que ser de 10K por 0.1, pues de 1K, ¿no?